Empezar grabando. Bueno, buenas noches. Bueno, en la tenida de hoy agradecemos el auspicio del laboratorio Bernabó y la idea es hablar cortito, pues no voy a hablar mucho tiempo sobre este tema, pero sí plantear el tema de la hipertensión como mecanismo inflamatorio en la obesidad. Y en cuanto a esto, uno debería pensarlo en términos fisiopatológicos, que es como vamos a hablar, y después en términos terapéuticos, o sea, por qué estos mecanismos inflamatorios influyen después en la elección de los fármacos que nosotros vamos a tener. Lo primero que a considerar es que la obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de hipertensión arterial y debido a que la prevalencia de obesidad está en franco aumento en todo el mundo, la prevalencia de hipertensión por obesidad también está aumentando. La hipertensión y la obesidad, por otra parte, se asocia frecuentemente con dislipemia y con diabetes mellitus tipo 2 y con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y ya hay evidencia desde hace más de 10 años que la liberación de factores por el tejido adiposo visceral promueven la producción excesiva de aldosterona, y ustedes saben que la aldosterona está muy relacionada con mecanismos inflamatorios y sobre todo con mecanismos de fibrosis, y está surgiendo un papel más central de la aldosterona en la hipertensión arterial por obesidad. Si pensamos en el endotelio, la función endotelial contribuye a la salud general y a la salud del aparato cardiovascular. ¿Cómo lo hace? Bueno, desempeñando muchas funciones, básicamente regula el tono vascular, controla el flujo sanguíneo y regula la producción de citoquinas y moléculas de adhesión. Esto va a hacer que haya un interjuego, como todos sabemos, entre moléculas vasodilatadoras como el óxido nítrico y las prostraciclinas y moléculas vasoconstrictoras como las diferentes endotelinas y la angiotensina 2. Dentro de lo complejo de la patogenia de la hipertensión arterial, tenemos factores etiológicos, mecanismos reguladores y mecanismos determinantes. Si hablamos de los factores etiológicos, claramente la obesidad es uno de los factores etiológicos, además, por supuesto, del aporte excesivo de sodio, de la reducción del número de nefronas con la que uno nace y tiene determinación genética, con el estrés y con factores derivados del endotelio. ¿Cuáles son los mecanismos reguladores que están en juego fundamentalmente en la obesidad? Alteraciones en la membrana celular del adipocito que llevan a mecanismos de constricción funcional por exceso en upregulation del sistema renina-angiotensina y por mecanismos de hiperinsulinemia con hipertrofia estructural y constricción funcional, fundamentalmente en los mecanismos que tienen que ver con los mecanismos reguladores. En los mecanismos hemodinámicos determinantes de la presión arterial, esto se traduce habitualmente en los estudios que hacemos en cardiografía por impedancia en aumento franco de la resistencia vascular sistémica y en general no hay, aunque sea al principio, alteraciones que estén en relación con aumento del gasto cardíaco, sino todo lo contrario. En general, nos encontramos con patentes francamente hipodinámicas, con incremento de la resistencia vascular y disminución del output cardíaco. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la obesidad, ustedes saben bien que se trata de una usina metabólica donde están en juego las citoquinas, marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, mecanismos de lipo y glucotoxicidad, disminución de sustancias protectoras como la adiponectina, radicales libres exageradamente elevados, mecanismos relacionados a angiotensina 2, pero todos los mecanismos que están en juego de alguna manera tienen una vía final común, y es que hay una reducción a nivel de la síntesis y o liberación de óxido nítrico a nivel de la pared, a nivel del endotelio, que hace que los pacientes obesos tengan de alguna manera mecanismos relacionados a reducción de la sensibilidad a insulina, son sensibles, tienen aumento en la resistencia vascular sistémica y tienen mecanismos inflamatorios con aumento de la angiotensina 2 a nivel vascular y también a nivel del intersticio renal. Por otra parte, también está demostrado que hay una reducción a través de la reducción de óxido nítrico de biogénesis en las mitocondrias y reducción en las fibras tipo 1 de colágeno. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se interrelacionan entre obesidad e hipertensión arterial? Básicamente los mecanismos que tienen que ver
con insulinoresistencia e hiperinsulinemia, que llevan inicialmente a una activación del sistema nervioso simpático, con vasoconstricción, con aumento del output cardíaco, que en general no lo vemos excepto en estadios iniciales de la obesidad, y sí con una franca reabsorción a nivel del riñón, de reabsorción de sodio, y esto condiciona el incremento de presión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos de la hipertensión arterial asociados con insulinoresistencia? Primero, la excreción disminuida de sodio. Segundo, la estimulación del sistema nervioso central, del sistema nervioso simpático, perdón. El incremento del contenido de sodio y de calcio con incremento del tono vascular y la proliferación de músculo liso vascular. Además de esto, hay mecanismos que están relacionados a, como vamos a ver después, con el mal uso de diuréticos y con la generación de hipocalemia en estos pacientes, que como vamos a ver luego genera así modelos de verdadera insulinoresistencia. Y uno de los elementos más importantes que se producen en la hipertensión asociada con la insulinoresistencia es que hay una upregulation de receptores de la angiotensina 1, lo cual hace que haya mucho más cantidad de angiotensina 2 a nivel tisular, que es la que está generando daño a nivel del endotelio. Dentro del sistema renina-angiotensina, ustedes conocen bien que existen la enzima de conversión 1, la enzima de conversión 2, el mecanismo por el cual a través de la renina se transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, y hoy existen diferentes componentes que están demostrados como angiotensina 1,9 y angiotensina 1,7, que tienen mecanismos protectores y que están regulados a través de la enzima de conversión 2 y de la neprilicina. Y otros mecanismos que están relacionados directamente con el receptor AT1 de la angiotensina 2, que son mecanismos que son los mecanismos clásicos de la estimulación del receptor por angiotensina 2, no solamente con aumento de la presión arterial, sino mediado por vasoconstricción, sino por mecanismos que tienen que ver con hipertrofia, con fibrosis, con inflamación y con proliferación a nivel vascular. Esto en una época se pensaba que estaba contrarrestado por el receptor AT2, que recién se ponía de manifiesto cuando se bloqueaba el AT1. Hoy se sabe que en realidad existe otro receptor, que es el MAS receptor, que actúa directamente sobre angiotensina 1,7, que tiene mecanismos neuroprotectores y mecanismos nefroprotectores, y que estas acciones fisiológicamente están en relación con vasodilatación, con protección vascular, con mecanismos antifibróticos, antiinflamatorios y antiproliferativos. En el paciente obeso hipertenso, habiendo una upregulation de receptores a nivel AT1, lo que vamos a tener son niveles mucho mayores entonces de angiotensina 2 a nivel tisular y a nivel vascular, lo que va a condicionar que fundamentalmente esté corrida la acción del receptor AT1 hacia la acción concreta de este receptor, generando mecanismos presores, vasoconstrictores y proinflamatorios. Entonces, los mecanismos asociados entre hipertensión y obesidad van a estar fuertemente asociados en la hipertensión resistente. Y esto tiene que ver con la hipertensión resistente del obeso, donde hay una activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina, y todo esto conduce a la retención de sodio y de agua que vincula a la hipertensión arterial con la obesidad, a través de este mecanismo de círculo vicioso que hay a nivel de aldosterona, de estimulación del sistema renina-angiotensina, de estimulación del sistema nervioso simpático y de algo que se dio en llamar esteatosis renalis, que es el depósito de grasa a nivel de la médula renal, que hace que existan alteraciones en la retención renal de sodio. ¿Cuál es el beneficio potencial entonces cuando utilizamos bloqueantes del sistema renina-angiotensina? De alguna manera estamos inhibiendo la formación de angiotensina 2 cuando utilizamos un inhibidor de enzima de conversión. Cuando utilizamos un antagonista de los receptores AT1, lo que estamos haciendo es que se potencie el receptor más receptor con mayor presencia de angiotensina 1,7, o sea, son mecanismos diferentes, pero que conducen a un beneficio bloqueando el sistema. Esto va a llevar a un incremento de los efectos de prostaglandinas y de óxido nítrico, a una inhibición de la activación simpática y a una reducción en la poscarga, fundamentalmente por mecanismos de vasodilatación. Por otra parte,
el bloqueo del sistema renina-angiotensina va a favorecer la regresión de la hipertrofia de masa ventricular y fundamentalmente de músculo liso vascular que ocurre en estos pacientes con hipertensión y obesidad. Va a mejorar el remodelamiento ventricular y también el remodelamiento que sucede a nivel de las arterias, mejora entonces la función endotelial y es uno de los potenciales beneficios en reducción de proteinuria. ¿Cuáles son las características que nosotros entonces deberíamos elegir dentro de la terapéutica antihipertensiva en un paciente hipertenso y obeso? Primero, lo que tendremos que dirimir y tratar de hacer es reducción tanto de la precarga como de la poscarga. Tendremos que evitar que exista una activación neuroendocrina, y aquí entonces ya viene el tema de por qué no utilizar diuréticos a dosis diurética como monoterapia. Eh, Tratar de tener efectos metabólicos favorables por la alta asociación que tenemos con dislipemia en este grupo de pacientes y obviamente con insulino resistencia y diabetes. Evitar fármacos que produzcan ganancia de peso, reducir la hiperfiltración renal y la microalbuminuria que suele acompañar a estos pacientes, tratar de que los fármacos sean eficaces durante las 24 horas, que tengan buena tolerabilidad y obviamente que hayan demostrado con endpoint clínicos duros y con ensayos clínicos controlados, reducción en la mortalidad. Cuando hablamos de insulinoresistencia, esta es una muy vieja diapositiva, pero claramente muestra que no todos los fármacos son iguales. Fíjense ustedes que acá a la izquierda están los fármacos que más producen alteración en la insulinoresistencia y empeoramiento de la insulinoresistencia. A la cabeza los viejos metabloqueantes, como el propranolol, el succinato, el tartrato de metoprolol, el atenolol, los diuréticos por aquí, los bloqueantes cálcicos, prácticamente es poca la acción que tienen, y dentro de los bloqueantes cálcicos uno de los mejores es el diltiazem en este aspecto, y los que realmente mejoran la insulinoresistencia son los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, acá a la cabeza con el captopril como efecto de clase, y los bloqueantes alfa como el prazosin y el doxazocin. ¿Cuál es el resumen entonces de lo que venimos diciendo para no utilizar diuréticos, ojo, como monoterapia, porque sí lo utilizamos en forma asociada? Primero, la obesidad duplica la prevalencia de hipertensión y amplifica el riesgo cardiovascular por mecanismos que son independientes al de la presión arterial y que tiene que ver con todos estos mecanismos proinflamatorios que estamos hablando. Y varias de las alteraciones estructurales y metabólicas de la obesidad están mediadas, como vimos, por angiotensina 2. El bloqueo de la angiotensina 2 remeda los cambios neuroendocrinos que se observan con el descenso de peso de los pacientes. Y en cambio, los diuréticos lo que van a hacer es potenciar este mecanismo. Van a aumentar los niveles de angiotensina 2 cuando uno los utiliza en forma de monodrogas y pueden de alguna manera evitar que nuestros pacientes bajen de peso. Por otra parte, los estudios randomizados han evaluado los efectos de diferentes clases terapéuticas antihipertensivas en obesidad, pero son escasos, no son estudios con endpoint duros y son de corta duración y de pequeño número de pacientes. Y teniendo en cuenta el papel que sabemos que está emergiendo de la aldosterona en la patogénesis de la hipertensión del obeso, el antagonismo del receptor mineralocorticoide podría desempeñar un papel más central en el tratamiento farmacológico de la hipertensión por obesidad en un futuro próximo, y de alguna manera luego se demostró en los estudios de Brian Williams en Inglaterra que esto era mejor como cuarta droga en los pacientes con hipertensión resistente y sobre todo en los pacientes obesos. El mecanismo que subyace aparentemente es una condición compleja, y esto de alguna manera está relacionado con la natriuresis por presión que está deteriorada en este grupo de pacientes y sería un factor etiológico clave. Y por otra parte, la retención renal de sodio en la hipertensión y en la obesidad va a ocurrir a pesar de que haya un aumento en la tasa de filtrado glomerular, lo cual de alguna manera va a indicar que hay un aumento en la reabsorción tubular fraccional renal y no solamente dependiendo de la hiperfiltración. Y las fuerzas que impulsan la retención de sodio básicamente son dos, son el tono simpático renal, que está aumentado en esta población, y la franca activación del sistema renina-angiotensina intrarrenal que tienen estos pacientes.
Además existe algo que, lo que yo les venía diciendo antes, que tenía que ver con la esteatosis renales, que es la compresión renal a nivel medular por el exceso de tejido adiposo, de depósito de tejido adiposo, que también puede explicar la avidez por el sodio, por la reabsorción de sodio que tienen este grupo de pacientes. Y aunque sabemos que el flujo plasmático renal y el aumento en la tasa glomerular aumentan en la fase inicial de la hipertensión y en la obesidad, cuando hay lesión glomerular que está contribuyendo al mantenimiento de la hipertensión arterial, esto empieza a generar una reducción en la tasa de filtrado glomerular básicamente por nefroangiosclerosis, y esto es una complicación muy temida en el largo plazo. Cuando hablamos de los efectos metabólicos de los fármacos, podríamos hablar básicamente de los efectos que tienen que ver con sensibilidad a la insulina, como veníamos diciendo en la diapositiva anterior, y también con los cambios metabólicos, fundamentalmente sobre triglicéridos, que están, como ustedes ven bien acá, a favor de los bloqueantes alfa, como prazosin y doxazocin. Prácticamente no tiene significancia en pindolol y en captopril, y sí tienen un concepto bien de alteración de triglicéridos en los betabloqueantes clásicos y obviamente con los diuréticos. Pero además algunas evidencias hay en ensayos clínicos, por ejemplo, en su análisis de los ensayos clínicos. Cuando uno analiza los nuevos casos de diabetes, en dos estudios, por ejemplo, el estudio OLHAT y el estudio LIFE, el estudio OLHAT, para los que no se acuerdan, fue un estudio que tenía 4 ramas. La cuarta rama era doxazocina, que se suspendió por exceso de mortalidad, y quedaron 3 ramas en pacientes hipertensos, todos ellos de alto riesgo cardiovascular, una rama con lisinopril, otra con amlodipina y la tercera con clortalidona. Y como se ve acá, que los pacientes que tuvieron menos nuevos casos de diabetes fueron los pacientes que estuvieron bajo lisinopril en forma intermedia con amlodipina, y los que más nuevos casos de diabetes desarrollaron fueron aquellos pacientes que generaron de alguna manera como monoterapia un modelo de insulinoresistencia a través de los mecanismos que utiliza la clortalidona, y fundamentalmente en aquellos que desarrollaron hipocalemia. ¿Por qué hipocalemia? Porque la hipocalemia nos está diciendo de alguna manera que lo que no está pudiendo haber es un adecuado ingreso de glucosa en la célula muscular, ya que para ingresar en la célula muscular, en la fibra muscular, lo que va a necesitar la glucosa es el aditamento, además de insulina, del potasio, y no lo tenemos disponible cuando utilizamos, sobre todo como se usaron dosis altas de clortalidona mayores de 25 miligramos. Y el otro estudio fue el estudio comparativo de los sartán con atenolol, que mostró claramente en pacientes con obesidad e hipertensión, que ustedes saben, el criterio de ingreso era que tuvieran hipertrofia ventricular izquierda a través de los diferentes métodos electrocardiográficos en el inicio del estudio. Y como se ve acá, según la masa corporal en el grupo de pacientes, tanto con los sartán como con atenolol, era la resistencia que tenían estos pacientes y la necesidad de agregar nuevos fármacos. La otra pregunta es si todos los betabloqueantes son iguales. Bueno, de alguna manera yo ya lo estuve mostrando, que la diferencia entre los betabloqueantes de primera y de segunda y tercera generación, acá está graficado cuál es la diferencia entre un fármaco que no salió al mercado, pero que tenía realmente un beneficio significativo, que era el celiprolol, que es un bloqueante similar a carvedilol, que es bloqueante alfa, bloqueante beta 1 y beta 2, igual aquí que el carvedilol, como ven ustedes, y fundamentalmente el carbe, que ahora vamos a verlo en el estudio Gemini, fue el que demostró que había mejoría en la sensibilidad con respecto a la insulina en pacientes hipertensos, cosa que el resto de los betabloqueantes, por supuesto los de primera generación, como propranolol, metoprolol, atenolol y demás, no lo demostraron, y había una diferencia claramente entre este tipo de betabloqueantes. Esto es lo que yo les decía del estudio Gemini. El estudio Gemini fue un estudio hecho en hipertensos diabéticos, y lo que se evaluó justamente comparando carvedilol contra metoprolol en los pacientes fundamentalmente que tenían, que eran la mayoría, que tenían obesidad, cómo fue a lo largo de los diferentes meses
el alcance de hemoglobina glicosilada y cómo se podía mejorar la hemoglobina glicosilada en el tratamiento de los pacientes diabéticos con un beta bloqueante versus el otro, ganando, por supuesto, carvedilol, que demostró reducción en insulinoresistencia y además en un subanálisis de este estudio mostró reducción de microalbuminuria en relación a el metoprolol. También hay evidencia comparativa entre nebivolol y atenolol, como es en este caso, en un estudio chico de 36 semanas, pero que era aleatorizado, doble ciego y cruzado, con 25 pacientes nada más, pero que claramente mostró un beneficio de betabloqueantes de tercera generación con liberación de óxido nítrico, como nebivolol frente al atenolol. Y cuando hablamos de resistencia a la insulina, comparando nebivolol con metoprolol, también se ve claramente que hay una reducción en la insulinoresistencia en este modelo, cosa que no sucede en el modelo basado con metoprolol 100 miligramos. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico de la hipertensión y la obesidad, ¿qué es lo que vamos a elegir y qué es lo que nos señalan habitualmente las guías? Primero y principal, bloquear el sistema renina-angiotensina. Con IECA o con ALA2 no se han demostrado demasiada diferencia entre este tipo de drogas. Con bajas dosis de diuréticos, siempre que bloqueemos primero el sistema de renina-angiotensina para evitar los mecanismos que estuvimos diciendo de incremento de angiotensina 2 por diuréticos. En tercer lugar, y como tercera droga en este caso, los bloqueantes cálcicos, y dejando para último lugar y solamente en beta bloqueantes de tercera generación como tercera droga, como cuarta droga en esta población, cuando necesitemos esta utilización por indicaciones que no son precisamente de hipertensión arterial, sino por exceso de estimulación del sistema nervioso simpático, por cardiopatía isquémica, por insuficiencia cardíaca, etc. Sino lo que se prefiere como cuarta droga después del estudio Pathway 2, que se demostró que había reducción no solo de presión arterial, sino de mortalidad con espironolactona. Y el objetivo del tratamiento para todas las guías está bastante por debajo de 140-90 y en general se prefieren cifras un poco inferiores, entre 135-85 o como dicen los europeos en las guías, en un rango que va entre 130 y 140 milímetros de mercurio y en un rango que siempre está más cerca de los 80 milímetros de mercurio que de los 90. Lo que yo les decía en el estudio LIFE, según la masa corporal, cuál era la necesidad de aumentar fármacos. Y lo que se tuvo que hacer en el estudio LIFE como tercera droga, hablando de lo que yo les estoy diciendo, es que eran pacientes que recibían o atenolol y diuréticos como segunda droga, o losartán y diuréticos, hidroclorotiazida, como segunda droga en dosis baja, en dosis de 12,5 miligramos. Y la tercera droga, en general, eran bloqueantes cálcicos del grupo de hidropiridínico como amlodipina. Y ustedes ven que a medida que aumentaba el índice de masa corporal, aumentaba la necesidad de agregar bloqueantes cálcicos en esta población. Y esto no solo sucedió en el estudio LIFE, sino también sucedió en un viejo estudio, que es el estudio INVEST, que comparaba en pacientes coronarios verapamilo versus atenolol, y como ven ustedes, a diferentes índices de masa corporal hasta obesidad grado 1 y obesidad grado 2, se ve claramente aquí que en blanco, cuando uno necesitaba utilizar 3 drogas o más, la necesidad se iba incrementando a medida que se incrementaba el índice de masa corporal. Por eso, como resumen, uno diría que lo primero claramente que uno tiene que hacer en esta población es, evidentemente, educación y tratamiento no farmacológico. Se lo dejo a Romina todo lo que tiene que ver con descenso de peso, restricción calórica, pero básicamente en hipertensión arterial, dietas similares a la dieta DASH y ejercicio físico, tratando la hipertensión arterial con fármacos antihipertensivos, como vinimos diciendo, pero tratando de asociarnos en los trastornos de dismetabolismos, utilizando fármacos hipolipemiantes, ya que esto está tremendamente asociado con dislipidemia aterogénica en esta población, con insulinosensibilizadores y hoy con fármacos más modernos como fármacos antiobesidad. Y entonces, para ir terminando y como conclusiones, la obesidad duplica la prevalencia de hipertensión arterial y amplifica el riesgo cardiovascular por mecanismos que son independientes a los de la presión arterial.
varias de las alteraciones estructurales y metabólicas de la obesidad están mediadas y dependen de la angiotensina 2 tisular, por lo cual el bloqueo del sistema renina-angiotensina remeda de alguna manera los cambios neuroendocrinos que se observan cuando los pacientes descienden de peso. Y aunque los diuréticos y los beta bloqueantes pueden empeorar el perfil metabólico y favorecer el paso a la diabetes, también es cierto que hay retención de volumen y activación simpática como mecanismos centrales en la hipertensión arterial del obeso, y en algunos pacientes puede ser considerada su utilización. Muchísimas gracias por escuchar. Y ahora sí, abrimos la discusión y las preguntas de un tema que es bastante controvertido. Romina, ¿querés aportar algo? Y está Julieta también, Ciafardo. Medio Me dejen solo. complicado el tema del audio. Acá está. Ahí está, ¿Cómo dale. están? ¿Qué Ahí decís? está. ¿Cómo estás, Escucho Romy? todo, se caen los- ¿Cómo están? Sí, está medio complicado el audio con el video. Sí, no estamos Excelente, excelente, porque es un tema que siempre, casi siempre, cuando entra un paciente obeso, lo que hacemos es eso, descartar no solamente diabetes, sino hipertensión, porque va todo como encadenado, uno encadenado al otro, y siempre cuesta saber cuál es el antihipertensivo que primero se da. Yo por lo general uso primero ese IECA y los SARA-2, pero después cuando no se logran los objetivos, bueno, lo suelo mandar primero a cardiología para ver que le claro. hagan los estudios, pero principalmente yo hasta 2 llego. Y también muchos pacientes que vienen solamente con diuréticos por el tema de lo que ellos dicen retención de líquido, que tiene que ver con este proceso inflamatorio que tiene la obesidad, que es propio de la obesidad. Exactamente. La obesidad es una enfermedad inflamatoria y lo que ellos dicen retención de líquido es la consecuencia de la inflamación, eh, que incluso mejora mucho, bajando el 3 al 5% del peso, ya notan que eso va mejorando. Ujú. Hay una pregunta de Jenny que dice, ¿qué hacemos con los obesos que los controlamos y les salen bien los estudios? Entonces dicen que, a ver, espera que me perdí el chat. ¿Dónde está? Acá está. Y entonces dicen que son obesos sanos. Ajá. ¿Cómo le llegamos a esos pacientes? Bueno, eso es tuyo, Romy. El obeso sano no existe. Tiene obesidad, El tiene una enfermedad. Exactamente. En un momento, hace unos años, casi 10 años atrás, se hablaba de si existía la obesidad sana. Exactamente. Y se dio cuenta, y ahí después empezó a salir todos estudios donde demostraron que no, que en realidad había una adiposopatía, que es verdad que muchos pacientes con índice de masa corporales mayores a 40, uno ve en los laboratorios están impecables, y eso tiene que ver también con una base genética, muchas veces que tienen estos pacientes, muchos familiares obesos, etapas previas. La obesidad nunca es sana. La obesidad siempre va a tener alguna comorbilidad, a veces no la cardiovascular, o tal vez no la metabólica, pero hay que seguirlo de cerca. Articulares, pueden estar con, bueno, limitaciones en el movimiento. Ujú. No, la obesidad no está dentro de los parámetros de ser sano. Y siempre hay que Totalmente. controlarlo, y siempre se controla como en cualquier momento puede presentar algún problema, o desarrollar Sí. hipertensión o diabetes, o una enfermedad coronaria, siempre. Sí, sí, lo que quedó como algo entre la comunidad médica, como algo que quedaba en la mente era que se hablaba de obesidad metabólicamente sana, pero eso es una contradicción, porque como bien lo estás diciendo, si bien no hay alteraciones metabólicas que estamos midiendo en ese paciente, tener obesidad es tener una enfermedad, y claramente esto tiene que ser visto como un problema que no necesariamente tiene que estar cursando con alteraciones metabólicas ostensibles, por lo menos de las que conocemos hoy, porque seguramente alteraciones metabólicas intracelulares existen, y es conocido que aún en la obesidad, que no tiene trastornos metabólicos clínicamente relevantes, hay trastornos a niveles mitocondriales, con lo cual esto no deja de ser un problema. Están preguntando, me están diciendo por ahí que no les quedó claro el tema de la cuarta droga. Bueno, el tema de la cuarta droga, no solo en obesidad, sino en hipertensión, ya quedó claro
desde hace unos años atrás, en el estudio que yo mencioné, que fue el estudio Pathway 2. El estudio de Pathway 2, que fue un estudio llevado a cabo por Brian Williams en el Reino Unido, fue un estudio randomizado de pacientes con hipertensión resistente, la gran mayoría de los cuales tenían sobrepeso y muchísimo más de la mitad de los pacientes tenían obesidad. Y eran 3 ramas después de la hipertensión, del diagnóstico de hipertensión resistente, que se diagnosticaban no solo por la presión en el consultorio, sino por mapa de 24 horas, por un sodio urinario por debajo de 100 equivalentes por día, o sea, los pacientes tenían que cumplir una dieta, y por un test de Morisky y Green-Levin que demostraba que los pacientes estaban tomando la medicación. O sea, verdaderos resistentes. Estos verdaderos resistentes se les daba a un grupo espironolactona, a otro grupo bisoprolol y a otro grupo doxazocina. Y se demostró que como cuarta droga es superior la espironolactona que el bisoprolol y que la doxazocina. Excepto, uno diría que utilizaría estos beta bloqueantes solamente en pacientes que tienen enfermedad coronaria o que tienen insuficiencia cardíaca, donde, bueno, ustedes conocen mejor que yo que esos pacientes requieren tratamiento con beta bloqueantes, pero no por la hipertensión arterial, sino por la enfermedad coronaria o la insuficiencia cardíaca. Si estamos hablando por hipertensión arterial resistente, la cuarta droga es la droga de elección, el bloqueo del sistema renina-angiotensina por inhibición de los receptores mineralocorticoides, y dentro de poquito seguramente va a ser más todavía evidente con un fármaco nuevo que se llama finerenona, y que hoy está demostrándolo como un fármaco que está haciendo gran prevención en el daño de la nefropatía diabética. Así que es probable que en el futuro no solo estemos usando espironolactona y eplerenona, sino probablemente otros inhibidores de los mineralocorticoides, de los receptores mineralocorticoides. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien en el chat, si no se anima a preguntar oralmente? Acá dice, si medimos factores inflamatorios en obesidad, además del perfil metabólico completo. No se mide específicamente un factor inflamatorio, sí lo que hacemos de rutina en todos los pacientes hipertensos es medir microalbuminuria. O sea, claramente como mecanismo inflamatorio sí medimos el cociente albúmina-creatinina en orina, y esto lo utilizamos pero si se utiliza PCR de alta sensibilidad o algún otro marcador, no, realmente no se utiliza en la clínica, en la práctica cotidiana. Gracias, Gabriel. No, por nada, sí. Gaby, espectacular la charla, no tengo nada que opinar de este tema porque es un tema que claramente solo vos podés opinar y saber tanto de la fisiopatología y la farmacología, pero ya que están las chicas de diabetes y vos también que estás mucho en el tema, vieron que salió, un poco cambiamos de tema, pero está bueno para charlarlo, salió esto de la ley de diabetes para cubrir los ISGLT, que sé que vos estás muy en tema también con eso, y hoy estábamos justo en otro chat en otro centro, que no queda claro si van a cubrirle a los pacientes, porque es diabéticos con enfermedad renal o cardiovascular, o sea, diabéticos de alto riesgo que no cumplan metas, pero no queda claro si a los que ya tienen indicado les van a cubrir el 100%, tiene que ser indicación nueva. Eso si las chicas saben algo, si les llegó algún comentario de eso, o si vos también lo escuchaste, Gaby. No, yo no escuché nada. No, yo tampoco. No. Salió hace una semana la ley de diabetes de cobertura al 100% en los diabéticos, las glifosinas, básicamente. Pero bueno, para que se los cubran al 100% tiene que ser un diabético, digamos, de alto riesgo, por así decirlo, que no cumpla meta con el tratamiento y que tenga enfermedad cardiovascular o renal. Claro. Nosotros, esos son, o sea, por ejemplo, todos mis pacientes que yo tengo en glifosinas, todos, o sea, tienen enfermedad cardiovascular claramente, por eso vienen a mí, y la verdad que estaría buenísimo, pero no me queda claro si los que ya vienen con tratamiento les podemos hacer eso del 100%, capaz ustedes tenían esa información. Yo creo que si vienen, que si tienen alto riesgo cardiovascular con enfermedad previa, o sea, si son pacientes en PARREG, seguramente los van a cubrir. El tema es si son pacientes de alto riesgo sin enfermedad cardiovascular establecida, tipo DECLARE, digamos, Claro. y en ese grupo de pacientes no está claro todavía que lo vayan a cubrir. Claro. Ok. Pero eso enseñan más data. Claro.
Hay que ir viendo, hay que reempadronarlos. Ahora va a ir todo el reempadronamiento y con el reempadronamiento se van a ir viendo cada prepaga. Pasa que, bueno, cada uno cuando ya uno lo indica, o porque encuentra microalbuminuria, o pues ya tiene una enfermedad cardiovascular, o sea que ya dentro de la indicación es muy raro que se lo dé como primera línea o segunda línea de diabetes solo. Yo creo que todo más del 90% cumplen los criterios para que le cubran el 100%. Ujú. Sí, yo creo que en el futuro creo que esto va a terminar cambiando cuando los costos de estos fármacos bajen y aparezcan evidencia que ya hay trials que se están haciendo en pacientes prediabéticos y con insulinoresistencia, Claro. sin necesidad de que cumpla el criterio de diabetes. Si se demuestra, cosa que yo espero ansío que sí, en este grupo de pacientes obesos, hipertensos, que tienen insulinoresistencia y todavía no son diabéticos, digamos, si se demuestra realmente reducción de mortalidad, bueno, con el tiempo van a tener que ir bajando los costos y van venciendo las patentes. Además, ojo que ya las patentes de la dapaglifosina vencen dentro de 2 años. Y es muy probable que ahí las cosas empiecen a cambiar y haya disminución de costos y tengamos dapaglifosina mucho más al alcance de la mano de la que tenemos hoy. 2025 vence la DAPA. Bueno, buenísimo. Bueno, creo que estamos, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno, Muy buena la charla, gracias. Espectacular. bueno, agradecemos a todos. Este es el anteúltimo Ateneo, les digo Ujú. el último Ateneo, le queda a Melina, y va a ser en el 15 de diciembre, así que ese es el último. El Genial. jueves que viene, obviamente, no hay Ateneo.